vamos a retomar lo que nos habíamos quedado. Vamos a retomar donde nos quedamos. A ver, por favor, ¿quién anotó lo último? Lo último fue esto. Déjenme cerrar aquí. A ver, creo que nos quedamos en lo siguiente. Habíamos dicho que A por E1 por E2 por E3, ¿sí se me acuerdo? ¿Hasta dónde llegaba? ¿Sí era así, verdad? Luego, hasta E4. Hasta E4 llegamos, ¿no? Porque había 4 matrices elementales. Así, ¿verdad? Luego, era igual a quién? A la matriz identidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí se entendió eso, verdad? ¿Sí se acuerdan que lo fuimos haciendo? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Eso es importante, ¿por qué? Porque me va a permitir entender lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es... ¿Y viene aquí en su libro? Bien, aquí está. ¿Sí se fijan? Esto que tenemos aquí es lo que tenemos allá. Nada más que está al revés. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? En nuestro caso, nada más salieron 4 matrices elementales. Se supone que ahí tenemos K matrices elementales. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Me voy a mover para acá. ¿Esto qué? ¿Para qué me sirve? Vamos a suponer que yo quiero despejar a la matriz A del primer libro. ¿Sí? Así se fijan que aquí la tengo. ¿Cómo la despejo? No la voy a pasar dividiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la división de matrices no está definida. Ya dijimos que lo que se puede parecer a la división de matrices es la multiplicación por su inversa. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar por la inversa de la matriz A. ¿Para qué? Para que la cancele del primer libro. Bien, pero si la quiero cancelar, voy a multiplicar por la izquierda o por la derecha. Acuérdense que hay unas multiplicaciones en las matrices. No es lo mismo multiplicar por la derecha que multiplicar por la izquierda. ¿Sí? Ahora, estemos también claros que todas estas matrices son cuadradas, porque de otro modo no vamos a llegar a la matriz identidad. ¿Sí? Entonces tengo que multiplicar por ¿dónde? Pues por la derecha. ¿Por qué? Porque de ese modo voy a hacer esto. Si se fijan que estoy multiplicando por su inversa en la derecha, ¿no? No lo puedo hacer por la izquierda. ¿Sí queda claro? No oigo. ¿Sí? Ahí está. Estoy multiplicando por su inversa por la derecha. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad asociativa. Y entonces, ¿qué me queda? E4 por E3, por E2, por E1. ¿Esto cuánto me da? La matriz identidad. ¿Sí se me acuerda? Y, ¿qué me tengo acá? La matriz identidad por la inversa, pues me da la inversa. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Entonces, ¿a qué estoy llegando? Estoy llegando a que la inversa es estas matrices por la identidad, pues es como si le quedara así. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Sí, porque esta por la inversa le da E1. E1 por esto, pues es esto. ¿Sí se entiende? ¿O no?
Bien, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es otra forma de obtener la inversa de una matriz. Le estoy obteniendo a partir de qué? Del producto de las matrices elementales. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Entonces ahí está otra forma para calcular la inversa de una matriz, que es, ¿qué cosa? Multiplicando sus matrices elementales. ¿Sí? Bien. Obviamente, el número de operaciones elementales que yo tengo que hacer para expresar o para llegar a la matriz identidad va a depender de varios factores. Va a depender de los números y va a depender de la dimensión de la matriz. En este caso fueron 4, pero pueden ser más, pueden ser menos. ¿Sí? Vamos a suponer que fueron K operaciones elementales, por lo tanto va a haber K matrices elementales. Esto significa que la inversa de una matriz es igual a el producto de las matrices elementales desde la última. Fíjense cómo es el orden del producto, empezando por la última y concluyendo hasta la primera. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí se entiende lo que estoy poniendo aquí? Es decir, vamos a suponer que para llegar a la matriz de identidad tuve que realizar K operaciones elementales. Eso significa que van a ser K matrices elementales. Entonces la inversa va a ser el producto de esas K matrices elementales, comenzando desde la última hasta la primera, porque acuérdense que aquí no vale la propiedad conmutativa. ¿Sí se entendió o no? Entonces ahí está otra forma de tener la inversa de una matriz. Pero no es todo. ¿Por qué no es todo? Por lo siguiente. Vamos a suponer que vamos a regresar nuevamente aquí. E4 por E3 por E2 por E1 igual, perdón, por A igual a la matriz identidad. ¿Sí están de acuerdo? Ahora voy a despejar a la matriz A. Lo que hice hace ratito fue cancelarla, ¿verdad? Cancelarla multiplicando por su inversa en ambos vientos. Pero ahora no voy a cancelarla, ahora la voy a despejar. Pero para poderla despejar, tengo que quitar este producto de las elementales. ¿Sí se entiende o no? Bien, ¿cómo quito la primera? Bueno, pues tendré que multiplicar por su inversa, pero en este caso por la izquierda, para que me quede así, ¿no? La inversa de la elemental por 4 por la elemental 4, E3, E2, E1 por A, y entonces esto va a ser así, porque acuérdense que multipliqué por la izquierda. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que este producto, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar la identidad. La identidad por esto, pues va a ser así. ¿Sí están de acuerdo, no? Y luego E4 inversa por la identidad, pues es E4 inversa. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. Tengo que quitar el 3. ¿Qué hago? Multiplico por ese mismo lado por su inversa. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿No hay go? Y entonces me va a quedar, ¿qué cosa? E2 por E1 por A igual a E3 inversa por E4 inversa. ¿Sí? Voy a quitar el 2. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por su inversa en ese mismo lado. Entonces va a ser así. ¿Sí se entiende? ¿Y qué me va a quedar? E1 por A igual a ¿quién? A E2 inversa por E3 inversa por E4 inversa. ¿Sí? Y finalmente tengo que multiplicar por la inversa de E1 por este lado. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Que A vale ¿qué? Inversa de la 1 por inversa de la 2
por inversa de la 3, por inversa de la 4. ¿Sí están de acuerdo o no? No oigo. A ver, ¿qué notan entre esta y esta? ¿Qué notan? Porque la primera sí se entendió cómo la obtuvimos, ¿no? En la primera estamos calculando la inversa a partir del producto de las elementales. ¿Sí o no? Pero en la de abajo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos expresando la matriz original como el producto de las inversas de las elementales. En pocas palabras, estamos factorizando la matriz. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia ven? A ver, tú como que quieres decir algo, te llamas Jacinto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ah, bueno, es que se parece. A ver. Sí, pues, ¿verdad? A ver, ingeniero, échale. ¿Qué notas ahí? Lo que noto, con respecto a la primera, pues primeramente es lo de las inversas, que lo tenemos a partir de la inversa, en la segunda operación que realizamos. Y se está multiplicando por la derecha y de la izquierda. Ajá, o sea, en la inversa es el producto de las elementales, pero la matriz es el producto de las inversas. Pero sobre todo, muy importante, el orden. En esta vamos desde la última a la primera. Y en esta vamos de la primera a la última. ¿Sí se fija? ¿Sí o no? Entonces, si esto lo generalizamos, decimos que cualquier matriz, vamos a suponer que cualquier matriz para llegar a la identidad, se tuvieron que realizar cada operaciones elementales. Entonces quiere decir que surgieron cada matrices elementales. ¿Sí? Bien. Entonces esa matriz la voy a factorizar como el producto de las inversas de esas elementales desde la primera hasta la última. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso, anótenlo, porque pues es lo que nos va a permitir nos va a permitir hacer los ejercicios que siguen. Y esto pues obviamente está aquí en su libro. Vean. Aquí está. Vean cómo la matriz original la factorizo. Bueno, ahí se está tardando. A ver. Ok, ahí va. Bueno, a ver, creo que ahí va. Si no les digo qué página es la página 107. Y ahí precisamente viene el hecho de que la matriz original se factoriza como el producto. Vean, aquí está. La matriz original, aquí está en este recuadro. La estoy factorizando como el producto de las inversas de las matrices elementales desde la primera hasta la última. Mientras que la matriz inversa es el producto de las matrices elementales desde la última a la primera. ¿Sí? ¿Sí o no? Es importante tener mucho cuidado en el orden en el cual se va a realizar el producto. Ahora, aquí surge una pregunta muy importante. Bueno, ya vimos que las matrices elementales pues no hay ninguna bronca. ¿Por qué no hay ninguna bronca? Porque básicamente es hacer la operación elemental correspondiente en la matriz identidad. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de matrices inversas de las elementales.
Entonces, pues eso implica que me va a llevar mucho más tiempo, ¿no? No es tan así. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de matrices elementales, a partir de la elemental muy fácilmente puedo obtener su inversa. Y para lograr eso, simple y sencillamente, nada más tengo que analizar las características que va a tener esa matriz. Entonces fíjense bien, a ver, aquí les digo, vean, a ver, ¿puedes borrar eso por favor, ingeniero? Ten. A ver, ingeniero, ten. Fíjense bien. Es la página 107, aquí se van a ayudar, aunque sí es importante que lo anoten porque no viene aquí anotado, sino que vamos a deducir cómo vamos a obtener la inversa de un elemental a partir del elemental. Fíjense bien, la primera elemental fue esta. ¿Cómo obtuve esta matriz elemental? Multiplicando por -1 el primer renglón. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Si se fijan, acá está la inversa de esa matriz elemental 1. Entonces, ¿cómo obtengo la matriz elemental? Perdón, la matriz inversa a partir del elemental. Bueno, si la operación elemental fue multiplicar por un número un renglón, la inversa va a ser multiplicar ese renglón por el inverso multiplicativo del número. Si se fijan, aquí tuve que multiplicar por -1 el primer renglón. Eso quiere decir que en la inversa voy a multiplicar por -1 sobre 1. A lo mejor aquí no se visualiza muy bien, pero es por el recíproco. ¿Sí? Es por el recíproco. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Están de acuerdo que esta es una matriz elemental? ¿Sí o no? Bueno, sí. ¿Qué operación elemental realicé? Multipliqué por 2 el primer renglón. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo va a ser su inversa? De acuerdo a lo que les acabo de decir. Si multipliqué por 2, tengo que multiplicar por su inverso multiplicativo, que es el 1/2. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a comprobarlo. Si yo multiplico estas dos, ¿cuánto me debe de dar? ¿Cuánto me debe de dar? La identidad. Vamos a ver. 1, 0, 0, 1. ¿Sí se fijaron? Entonces, si la operación elemental fue multiplicada renglón por un número, en la inversa va a ser multiplicar ese renglón por el inverso multiplicativo del número. ¿Quedó claro? Bueno. Lo anotan, lo redactan porque no viene aquí. Bien. A ver, vamos a ver la siguiente. Esta es una matriz elemental. ¿Qué operación realicé? No. Multiplicar por -3 el primer renglón y sumárselo al segundo. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Cómo sería la operación elemental en la inversa? Sería... Puede ser de dos formas. Una forma es multiplicar por el negativo del número y sumárselo al renglón. O bien, multiplicar por ese número y restárselo al renglón. A mí me gusta más el de multiplicar por el negativo y sumárselo al renglón porque como que hay menos confusión. ¿Sí? A ver, entonces vamos a ver. Ya quedamos que esta es una matriz elemental, ¿verdad? No hay.
que la obtuvimos multiplicando por menos S el primer renglón sumándose el segundo. Entonces, ¿cómo sería la inversa de acuerdo a lo que les dije? Sería multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque es el negativo del número, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sumárselo al segundo. Entonces me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces vamos a comprobar. Vamos a comprobar. A ver. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la operación elemental a la inversa? Multiplicar por el negativo del número y sumárselo al renglón. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Vayan anotándolo, porque creo que no viene aquí. ¿Vale? Bien. ¿Cuántas operaciones elementales llevamos? 2. Me falta la tercera. ¿Cuál es la tercera operación elemental? ¿Cuál es la tercera operación elemental? La que falta. ¿Cuál es? Intercambio de renglones. ¿Sí? Bien. De hecho, esa operación no está aquí. ¿Ya se fijaron que no está aquí? Pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No hay problema. A ver, si la operación elemental fue intercambiar renglones, en la inversa también va a ser intercambiar esos mismos renglones. ¿Sí? Es decir, a ver, vamos. ¿Están de acuerdo que esta es una matriz elemental que obtengo al intercambiar el primer y segundo renglón? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la inversa? Pues igual. Va a ser igual. ¿Sí? Vean, si yo las multiplico me debe dar que la identidad, vamos a ver. 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Nada más intercambian igual. ¿Ok? No oigo. Bueno, pues aguas, porque vienen los ejercicios, ¿eh? ¿Sí le agarraron? ¿Eh? Jacinto, perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan. Sale. Bien. Luego viene este teorema que se llama condiciones equivalentes. ¿A qué se refiere? Bueno, condiciones equivalentes es, si se cumple una, abuelita de Batman, se cumplen las otras. ¿Sí? Con que se cumpla una, las otras se van a cumplir. ¿Sí? Como por ejemplo, en el caso de los egresados del TEC, ¿sí o no? Si el chato egresó del ITQ, entonces pues es chingón, pero también se cumple que es honesto, líder, confiable, tipazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, ingeniero? Alegre, ¿no? ¿Qué otro? ¿Eh? Sí, también. ¿Qué otro? ¿Sí? ¿Eh? Inteligente. ¿Qué otro? Pelo en pecho. Voz de leñador. Brazos. Ah, no es brazos de leñador, ¿verdad? ¿Y el otro qué es? Barba de candado. ¿Y qué te? Lomo plateado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno, en el caso de las señoritas, pues chingona, inteligente,
una chulada de, ¿verdad? Una dama, ¿sí o no? ¿No? Sí, o sea, se cumple una todas las demás. Entonces, en las matrices sucede algo parecido. ¿Por qué? Porque dice, si A es una matriz cuadrada, entonces las siguientes proposiciones son equivalentes. Número 1, es invertible si estas dos propiedades de aquí se refieren a sistemas de ecuaciones, pero todas las voy a comentar. Si la matriz es la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones lineal, entonces el sistema no homogéneo tiene solución única. Si esa matriz es la de coeficientes de un sistema homogéneo, entonces va a tener la solución trivial. Esa matriz va a ser equivalente por renglones a la matriz identidad y por lo tanto también se puede expresar como el producto de matrices elementales, es decir, se puede factorizar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Con que se cumpla una, o sea, se refiere a esto. A ver, si tú sabes que una matriz es invertible, abuelita de Batman se puede expresar como el producto de matrices elementales, que es la quinta. ¿Sí? Su determinante, bueno, ahorita no viene determinante, no me adelanto con eso. Bien, es equivalente por renglones a la identidad, es decir, si tú le aplicas operaciones elementales llegas a la identidad. ¿Sí? Es invertible, tiene inversa. Si esa matriz fuera la matriz de coeficientes de un sistema no homogéneo, va a tener solución única el sistema homogéneo, no homogéneo. Si fuera la matriz de coeficientes de un sistema homogéneo, va a tener la solución trivial. Obviamente estas dos que les acabo de decir, a lo mejor no las entienden porque no hemos visto sistemas de ecuaciones. Dios mediante, viene el siguiente tema, ¿verdad? Esperemos verlo. Pero por lo mientras, pues contentémonos que si se cumple una, las otras se cumplen. Y sobre todo que conforme vayamos avanzando, vamos a ir incluyendo más propiedades. Les acabo de decir una. Y esa es, a huevo, el determinante es diferente de cero. Pero todavía no hemos visto determinantes. Bueno, abuelita de Batman, para que no se vea tan feo, ¿no? Perdón. O a Wilson. Sí, porque... ¿verdad? Bueno. Pues... miren. Estos no los vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para hacerlas, lo que haríamos lo vamos a realizar en estas. Entonces, pues mejor nos lanzamos con una de estas de aquí. ¿Sí? Y creo que con eso va a ser más que suficiente para entender. ¿De qué se trata el ejercicio? El ejercicio se trata de, fíjense, factorizar la matriz. Y ya quedamos que la vamos a factorizar como un producto de matrices elementales. ¿Sí están de acuerdo? Nada más aquí va a ser las inversas de las matrices elementales. ¿Sí o no? No oigo. Bueno, pues vamos a hacer una 1 por 3, tenemos 6 minutos, probablemente, bueno, vamos a hacer una 2 por 2, porque una 3 por 3 a lo mejor en 6 minutos no nos da tiempo. Obviamente en el examen voy a poner una 2 por 2, una 3 por 3, lo podría hacer, pero pues van a venir otros temas, sería también presionarlos, la idea es que se entienda esto. No estarlos jodiendo, porque, o sea, para una hora, pues no, ¿verdad? Entonces, una 2 por 2, pero también, Dios mediante, mañana vamos a hacer una 3 por 3, pero estoy viendo que están medio piteronas. A ver, una cosa, yo creo que vamos a hacer el 27. ¿Por qué el 28 no? Porque, si se fijan, esta matriz tiene un renglón que tiene... A ver, pero igual y no hay problema. Bueno, a ver, 27 o 28. No va a haber problema. Yo creí que eran múltiplos, pero no. A ver, ¿cuál quiere? 27 o 28. 27.
A ver, entonces es matriz A igual a 1. ¿Sí? ¿Sí o no? Luego. A ver si sale, está muy allá. Casi no se ve. A ver. ¿Sí se fijan que casi no se ve? Bien. A ver, voy a bajar esto. A ver si... O sea, voy a desconectar el cañón para ver si se ve mejor. Un poco. Voy a tener que utilizar otro color. Uno más grueso, ¿no? ¿No, ingeniero? A ver. A ver. Bueno. ¿Sale? Un poquito más grande todo. ¿Sale? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hago primero? La voy a volver a anotar. ¿Y cuál es la primera operación elemental que haría? Bueno, pues la primera operación elemental que haría, la voy a poner aquí abajo. ¿Sí? No lo voy a poner así como pechito, para que no se confunda con la otra forma. Voy a multiplicar por 1/4 el primer renglón. ¿Sí estamos de acuerdo? Para hacer uno este. Si yo hago eso, me va a quedar 1 menos 1/4, 3 menos 1 y ya. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Bien. ¿Cómo va a ser la primera operación, la primera matriz elemental? Si la operación elemental que le sepa multiplicar por 1/4 el primer renglón, pues va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿No? Bien. ¿Cómo va a ser la inversa de esa operación elemental? Bueno, pues si multipliqué por 1/4, dijimos que teníamos que multiplicar por el inverso multiplicativo, ¿no? No oigo. Entonces, ¿están de acuerdo que sería así? No oigo. Bien. Luego, ¿qué haría? A ver, fíjate si se ve bien, Jairo, por favor. Ahí. Luego, ¿qué haría? Multiplicaría por quién? Por -3 el primer renglón para sumárselo al segundo, ¿verdad? Híjole, no mucho. Como que está desenfocado. ¿Eh? Como que está desenfocado esa parte. A ver. Lo voy a sacar un poco más. Pues así, ni modo. Y voy a ver si estos colores pintan más fuerte. A ver, entonces, voy a hacer esta operación elemental. ¿Se la acuerdo? Entonces, ¿qué me va a quedar? 1 menos 1/4 menos 3 más 3, 0. 3/4. ¿Están de acuerdo que son 3/4? Menos 1 menos 1/4. No hay modo. Miren, ¿cómo es la segunda matriz elemental entonces? A ver, sería 1, 0, menos 3, 0. Perdón, menos 3, 1. ¿Sí están de acuerdo o no? Que sería así la matriz elemental, porque multiplicar por menos 1, por menos 3 el primer renglón y solucionar el segundo. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Cómo sería la inversa de esa elemental 2? Si multipliqué por menos 3, tengo que multiplicar por 3 y sumárselo. ¿Sí se acuerdan que dijimos eso, no? Entonces sería así. ¿Quedó claro? No oigo. No oigo. Bien. ¿Cuál es la siguiente operación elemental? Multiplicar por menos 4. ¿Sí o no? Por menos 4 aquí al segundo, para que me quede 1
menos un cuarto, 0, 1. Luego, entonces, ¿cómo va a ser la tercera matriz elemental? Va a ser 1, 0, 0, menos un cuarto. ¿Sí o no? Porque multiplico por el recíproco de menos 4, que es menos un cuarto, ¿no? ¿Sí o no? ¿No oigo? ¿Sí? ¿Vamos bien? No, perdón. No. Esa sería la inversa. Sería aquí menos 4. Y ahora sí, la inversa es ¿quién? Es así. ¿Sí están de acuerdo ahora sí? Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que esta la saco con esta operación elemental. ¿Sí? En la inversa es, dijimos, multiplicar por el recíproco. ¿Queda claro? Bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es multiplicar por un cuarto el segundo para sumárselo al primero. ¿Están de acuerdo? Luego, y entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a quedar 0, 1, y luego 0 y 1, 1. Un cuarto menos un cuarto, 0. ¿Verdad? ¿Cómo es entonces la cuarta matriz elemental? Pues va a ser 0, 1, 1, un cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ven? ¿Cómo va a ser la inversa? Bueno, multiplico por el negativo de este y lo sumo, ¿verdad? No hay voto. Entonces va a ser así. ¿Sí o no? Luego. Bien. Entonces, significa que la matriz A va a ser igual a ¿quién? Al producto de las inversas de las matrices elementales. ¿Desde dónde? Desde la última. O sea que sería así. Bueno, ¿es así? ¿Es así? Desde la primera a la última. ¿Así? ¿Así? Les dije que lo notaran, y lo dedujimos. ¿Cómo es? ¿Es así? No me estén viendo a mí, vean lo que notaron. Sí. Abusados, ¿ya ven? Vamos a ver. Significa... Ay, caray, ya son las 5:05, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Mañana lo comprobamos. ¿Sí? Ahí está. Vamos a dejarle aquí, le subo un poquito para que se vea ahí en el vídeo. Mañana lo terminamos de comprobar. Que pasen buena tarde. Dios mediante, mañana continuamos.